Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por seguir la página de Gafa TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña el doctor Leonardo Viteri. Él es médico manabita, especialista en crisis sanitaria. El tema que vamos a tratar, por supuesto, es la pandemia y la corrupción en nuestro país. Nos acompaña, como todos los días, nuestro compañero Fernando García. Fernando, buenas tardes. Gracias, Galo. Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo a través de Gafa TV Ecuador y Facebook Live. Esta tarde contamos con la presencia del doctor Leonardo Viteri. Como dijo mi compañero Galo, él es un médico manabita, especialista en crisis sanitaria. Saludamos y agradecemos por este espacio que nos permite conversar sobre lo que está ocurriendo usted como especialista en el asunto médico. Doctor, buenas tardes. Para comenzar ahora mismo, este día miércoles 3 de junio, ¿cómo está la provincia de Manabí respecto a la pandemia del coronavirus? Buenas tardes, doctor Viteri. Un saludo cordial a todos ustedes y a quienes nos ven. Indudablemente que el coronavirus es un virus que superó a la ciencia y nos tiene a todos descontrolados porque no lo conocemos como médicos. Sin embargo, la morbimortalidad ha disminuido muchísimo, sobre todo en Guayaquil. La morbimortalidad en el país ha disminuido mucho, y en Manabí en abril fue el pico más alto de la pandemia y ahora pues está en meseta. Sin embargo, depende mucho de los cantones. Hoy día, por ejemplo, hay un pico alto en el cantón Tosagua y también en una zona conocida como Charapotó, que es parroquia del cantón Sucre. Depende mucho de las zonas. También hay cantones que tienen mucha prevalencia rural de su gente y no tienen mucha incidencia de contagios. Entonces, eso me deja a mí muchísimo más tranquilo, sobre todo la disminución de la morbimortalidad en la provincia de Manabí por coronavirus. En todo caso, la provincia de Manabí, sobre todo su capital, Puerto Viejo, sigue en semáforo rojo. ¿Y cuáles son los números? ¿Cuáles son los números que usted sabe respecto? Sí, señor. Sí, yo soy... A ver, el tema es que los alcaldes, con criterio justo o no, tienen temor de pasar del semáforo rojo al semáforo amarillo. ¿Y por qué tienen temor? Porque después el pueblo los va a acusar de que si alguien muere, la culpa es de ellos. Pero hay cantones que con buen criterio, y el ejemplo es válido, como Daule, en la provincia del Guayas, que ya pasó a verde. Y es un cantón con harta movilidad de gente y cercano a Guayaquil. Su alcalde es médico y él con buen criterio dijo, yo prefiero que se cumpla bien un amarillo a que se incumpla un rojo. Yo estoy totalmente de acuerdo porque la gente tiene que producir, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que generar. El shock post-COVID, aparte de las lamentables muertes que hemos tenido, pues es en el aspecto económico y en el aspecto psicológico. ¿Por qué en el aspecto económico? Sí, dígame. Doctor Viteri, justo vamos a hablar más luego de la incidencia económica. Pero usted, en cuanto a números, ¿cómo están los números, las cifras, los datos de su provincia? A ver, aquí en mi cantón, que es la cifra que estoy yo manejando, tenemos 77 supuestamente contagiados. ¿Usted está en Bahía? Comprobados. En el cantón Sucre. En el cantón Sucre. Pero, a ver, ¿cuál es la idea? Para que usted tenga una idea. Que eso es apenas el 6% de los contagiados. Y eso pasa en todo el mundo. Pasó en Lombardía, pasó en España, pasa en Estados Unidos. La cifra le dice
son 70 contagiados. Eso es apenas el 6% de la realidad. Es decir, que en este cantón los contagiados son más o menos 1.200. En cuanto a muertes, en estos últimos 60 días hemos tenido alrededor de 82 muertes en el cantón Sucre. Si usted hace el histórico del año pasado, en las mismas fechas hubo 38 muertes. ¿Qué significa esto? Que se han duplicado el número de muertes. Y aquí hay un tema muy interesante, que al presidente de la República, que tienen que criticarlo por otros temas, por ejemplo, por tener un presupuesto en la Casa Presidencial de 170 millones de dólares para plantas ornamentales, que eso ni la Casa Blanca lo tiene. Pues el presidente dijo con buen criterio, una cosa es morir con COVID y otra cosa es morir por COVID. Se lo explico. Usted está infectado por COVID, está contagiado. Va en una moto, se accidenta. Se murió fue por el traumatismo, pero tenía COVID. Lo mismo sucede con el paciente diabético, hipertenso, insuficiente renal o con HIV. Doctor, una cosa, está interesante sus reflexiones. Han habido en el Cantón Sucre y en Manabí muertos médicos, enfermeras, camilleros, personal de la salud. Por supuesto, a ver, para que usted tenga una idea, quien le habla, Leonardo Viteri, ya yo me contagié con COVID, porque yo he estado permanentemente trabajando en mi calidad de médico y he estado pues en contacto con pacientes. Entonces, en estas circunstancias, me contagié y me contagio un 28 de marzo. A los 5 días tuve los síntomas, me asusté, sufrí mucho. ¿Y por qué sufrí? Más espiritual y psicológicamente. Porque en esos días habían fallecido en Guayaquil, Ecuador, colegas míos médicos que trabajaban en los hospitales de Guayaquil, colegas contemporáneos y queridos amigos míos. Entonces, obviamente que yo me puse muy tenso, pero ya había estudiado muchísimo la enfermedad y obviamente me había preparado para ella. Tuve 3 días de fiebre, malestar general, dolor articular, dolor muscular y enhorabuena, actué rápido y bien y no llegué a contaminarme más allá de mi parte aérea superior, orofaringe. Hasta ahí llegó el virus. Entonces diríamos que estamos hablando con el doctor Leonardo Viteri, un sobreviviente, un médico sobreviviente del COVID-19, ¿verdad? En todo caso, usted como médico y como ciudadano de Manabí, perdón, como ciudadano y médico, ¿cómo ha funcionado el sistema de salud, los hospitales? ¿Cómo ha funcionado todo eso en su provincia? Cuéntele al país y al mundo cómo ha funcionado. A ver, el 96, 97% de los pacientes que sufren esta enfermedad se curan siempre y cuando actúen rápido. Así que esto ya se va a autolimitar este virus. Y le voy a contar historias a usted. Cuando yo era estudiante de medicina, hubo una epidemia de cólera en el litoral ecuatoriano, en la costa ecuatoriana. Se autolimitó. Recién me había graduado de médico y era director del Hospital de Bahía, y ahí sufrimos una epidemia de paludismo. Aprendimos a convivir con el paludismo y se autolimitó. Después me tocó vivir la del dengue, me tocó vivir la del Zika, la del chikungunya, que lo sufrí también, la del mállaro y ahora esta del COVID. Tengo la plena certeza, y ojalá que sea así, que esta enfermedad se autolimite por posiblemente inmunidad de rebaño, que fue lo que pasó y que yo viví en el chikungunya. Para que usted tenga una idea, en aquella época en Manabí, las cifras decían que en Manabí había solo 360 casos de chikungunya.
y 360 casos había solo en mi barrio, para que usted sepa, solo en mi barrio. Entonces, los casos que se reportan positivos son apenas el 6% de la realidad de los contagiados. Doctor Viteri, le preguntaba, el sistema de salud, ¿cómo ha funcionado en su provincia? ¿Cómo está el sistema de salud? A ver, aquí lo más grave del sistema de salud es la corrupción. Y ya va a ver lo que se va a destapar, porque ahora se ha destapado el tema de los hospitales. Ya mismo se va a empezar a destapar el tema de los municipios, quienes ahorita, aprovechando de la pandemia y la emergencia, hay municipios que han contratado por $10,000 para supuestamente desinfectar las calles, y precios escandalosos comprando amonio cuaternario. Espérese lo que va a pasar en los municipios. Y este es un llamado al Contralor General de la Nación. Tiene que triplicar esfuerzos, y aquí va a caer todo el mundo. Vea, el crimen execrable, abominable, es el de que en plena pandemia hayan hurtado los sagrados recursos de la salud. Eso es imperdonable. Doctor Viteri, justamente el tema de la corrupción vamos a tratar más adelante. Yo insisto en la pregunta, ¿el sistema de salud cómo ha funcionado en Manabí? El sistema de salud. A ver, calificado del 1 al 10, yo diría que 6, porque 6 el Ministerio de Salud Pública y el IES yo lo califico de 5 sobre 10. El Ministerio le doy un punto más, pero porque ellos tienen escuela, el Ministerio de Salud Pública tiene escuela de atención primaria de salud y lo ha hecho bien, sobre todo los médicos, enfermeras que han estado ahí en la primera línea de guerra, ¿no? Lo han hecho bien. Hemos perdido, ha habido muchas bajas en el frente médico, pero créame que han hecho un gran trabajo, valiente sobre todo, porque ustedes no tienen idea lo que era para nosotros los médicos sentarnos frente a un paciente sabiendo que podía tener COVID, que nos podía contaminar y que podíamos morir por ello. Y más grave aún, de llevar la enfermedad a nuestras casas. En mi caso, yo teniendo padres octogenarios. Eso sí es terrible. Fue una época muy dura y ojalá que ya pase. Estamos conversando con el doctor Leonardo Viteri, él es un médico manabita. Estamos hablando sobre lo que ha pasado con la pandemia en su provincia. A estas alturas, ¿está preparada la provincia de Manabí para cambiar de semáforo rojo a amarillo en los próximos días? ¿Cuál es mi opinión personal? Deben quedarse en semáforo en rojo en todo el país. Deben quedarse en semáforo en rojo los octogenarios. Fíjese cómo subo la pluma. Al principio nos decían los mayores de 50 años, después los mayores de 60, después los mayores de 70. Ahora me atrevo a decir que deben quedarse aislados en rojo los octogenarios, los diabéticos no controlados, los hipertensos no controlados y los inmunodeficientes. Por lo tanto, ellos deben quedar aislados. Usted no puede exponer a un insuficiente renal, a un paciente que se está haciendo diálisis, por ejemplo. No puede. Entonces, el resto de la población sí debemos pasar a amarillo para trabajar, para producir, para generar. Lo más grave que deja esta pandemia, aparte de ese legado de corrupción que ha existido muchísimo en estos últimos años, es también el tema económico, que ya vamos a llegar al tema económico. Pero en cuanto a la salud mental, que es lo que yo también quiero referirme, deja un trauma en la salud mental. Yo recuerdo que cuando yo veía pacientes después del terremoto, en el shock post-trauma del terremoto, primaba la depresión. Los pacientes, hombres y mujeres, venían muy deprimidos, muy deprimidos. Ahora se ha dado un fenómeno diferente. Existe la ansiedad generalizada.
un estatus en el cual el paciente llega a tener hasta síntomas psicológicos del COVID. Llega a decir, no huelo, tengo fiebre, me tengo caliente, la fiebre es por dentro. Ansiedad generalizada y crisis de pánico es una de las consecuencias de salud mental que nos deja esta peste. Doctor Viteri, en todo caso, cuidando, aislando a los vulnerables que usted ha citado, la provincia de Manabí y muchos sectores del país deberían salir a retomar las actividades. Vayamos avanzando. ¿Cuál es su opinión respecto al manejo de la crisis, al manejo sanitario tanto del gobierno, tanto en caso concreto del ministro de Salud, por ejemplo? ¿Cuál es su opinión como ciudadano? Bueno, enhorabuena, hubo un cambio de ministro, ¿no? Porque teníamos una ministra apellido Andramuño que no era ni siquiera médico, yo creo que no era médico. Ella me da la impresión que no recetaba ni talco para las pezuñas, porque le hacían una pregunta sobre tema médico y se perdía. Y eso que leía en teleprompter. Enhorabuena que a ella la cambiaron y pues fue reemplazado por un técnico, un hombre mucho más técnico, sí, que se ha manejado con prudencia y obviamente lo más grave que no ha tenido las costuras suficientes es para desratizar los hospitales del país. Los hospitales del país hay que desratizarlos. Antisepsia, asepsia, descontaminación en la parte administrativa. Muy bien, en todo caso, seguimos avanzando este diálogo y tenemos lo otro, pues tenemos esa pandemia muy peligrosa y que no tiene compasión ni piedad, el asunto de la corrupción. Ahora mismo, en la mañana en la madrugada hubo allanamientos en Guayaquil, en Quito, en San Borondón. Así en pocas palabras, en forma genérica, luego para particularizar, ¿qué piensa usted de la corrupción en este momento? Y lamentablemente, como que se está volviendo un patrimonio nacional, desgraciadamente, la corrupción. Desde la historia de la República y en el mundo entero, la corrupción es connatural con el ser humano sin principios y valores. Pero como nunca en estos últimos 13 años. Yo tanto bregué, tanto recalqué, machaqué, que ya mucha gente ya le caía ya hasta mal cuando yo les hablaba de la corrupción hace 10, 12 años en el Ministerio de Salud Pública, encabezada por la ex ministra Chan, que dicho sea de paso para vuestro conocimiento, hoy es una gran empresaria de transportes en Lima, Perú. En Lima tiene una empresa de cabezales en la Panamericana Sur, cerca del peaje de Chanchán, frente a la entrada de un balneario que se llama Asia, en Lima, Perú. Ahí están los cabezales de una empresa que tiene ella y su familia en el Perú. Y así, hasta el día de hoy, he venido señalando todas las irregularidades de este acto criminal, porque robarle plata a la salud es un acto execrable, es un acto, es un delito de lesa patria. Y me trae a la memoria cuando hay un accidente de tránsito en una carretera y supuestos comedidos se acercan a ayudar a los moribundos y a los muertos, pero lo llegan es a hurtar, a pelar, a quitarles la billetera, a quitarles el celular, a quitarles el reloj. Así de asqueroso y repugnante son los actos de hurtar los sagrados dineros de la salud pública. Doctor, en todos lados, en todos los hospitales, no tan solo en Manabí. Hablemos un poquito de Manabí, ustedes de Manabí. En los últimos días se denunció del hospital de Pedernales y ahí está involucrado un asesor de un asambleísta y el propio asambleísta, Daniel Mendoza. ¿Qué conoce usted? La gran pregunta es quién, a ver, ¿quién le dio el poder a este asambleísta corrupto? ¿Quién le dio el poder? ¿Por qué no está preso él? ¿O tienen miedo a que hable? ¿O tienen miedo a que hable? Viteri, históricamente siempre se han repartido el pastel del país, pues. No. A ver. Vamos por partes.
Aquí hay dos cosas importantísimas, que eso yo le quiero comentar a ustedes. La primera, el gobierno de la cleptocracia y de la mitomanía se inventó una figura en la cual los hospitales debían ser administrados por un gerente que no era médico. Los maoístas tienen esa tendencia a tal punto que el presidente de la Organización Mundial de la Salud, el etíope, no es médico. Él no es médico. ¿Eh? Entonces, llevaron a los hospitales gente que no amaba al hospital, gente que no quería al hospital, gente que no tenía en su injundia cariño al hospital. Cuando usted nombra a un médico, director del Eugenio Espejo o del Vaca Ortiz, y ese médico hizo ahí su residencia, hizo ahí su internado, hizo ahí su especialidad, y ha servido ese hospital, y lo conoce, lo quiere, lo ama, lo va a cuidar. Pero traen extraños, economistas, abogados, qué sé yo, que se convirtieron en recaudadores y expertos en compras públicas, Doctor sin Viteri, saber la diferencia. Doctor Viteri, pero concretamente, ¿usted qué conoce respecto al asunto de Pedernales? Concretamente. Pero eso fue una estafa, pues eso ha sido un robo. Ahí se llevaron la plata, pues. Este asambleísta tenía una cuenta aquí en el Ban Ecuador, a una cuadra donde yo estoy. Él había puesto la gerencia ahí y manejaban la cuenta con un chofer. El chofer está preso y él no. Perdóneme, pues. ¿Quién le El está asesor protegiendo? está preso y él no, pues. Pero ¿quién le está protegiendo entonces? Ahí está. ¿Quién le dio el poder, pues? ¿Quién le dio el poder, pues? Y no tan solo fue en el hospital Él es asambleísta de Alianza País del Sí, del señor. Morenismo actualmente, ¿no es cierto? Sí. O sea, le está Pero es protegiendo el gobierno. que me imagino, pues, ¿quién más, pues? No es ni Superman ni Batman que lo está protegiendo. A ver, y el tema no es tan solo en el hospital de Pedernales, es en el hospital de Bahía de Caracas, mi ciudad, es en el hospital de Chone, en el hospital de especialidad, en todo el sector de salud. Y en el IES, que eso es una cloaca. En el hospital de especialidades compraron equipo para cirugía traumatológica en plena pandemia. Es necesario, pero no es imprescindible. No han hecho una cirugía con ese equipo de traumatología y pagaron $600,000. Yo con eso reconstruí una clínica después del terremoto, con esa plata. En Doctor el Viteri, Hospital Rodríguez, sí. doctor Viteri, perdone, sigamos avanzando. Pero esto de la corrupción no es patrimonio de uno o de dos partidos políticos. Ahora mismo hay en Guayaquil, ¿qué piensa usted del caso de la prefectura, que es un miembro del Partido Social Cristiano, el señor Carlos Luis Morales, por ejemplo? Vea, es que esta pandemia es producto de que no hay vacuna. No hay vacuna. Ese es el problema. A ver, vamos a llegar a un término para hacer un símil. Impunidad es vacuna. ¿Me explico? Como hay impunidad, no hay el antídoto para este virus. Necesitamos tener un antídoto. Y como hay impunidad, no hay vacuna para este virus de la corrupción. Por lo menos hace 20, 30 años, a quienes identificaban como pícaros renunciaban y se iban a vivir a Miami, a la ¿Pero Florida. qué piensa de la prefectura del Guayas, doctor Viteri? Pero a las pruebas me remito, pues si lo han encontrado con las manos en la masa. Pero ¿y qué puede esperar, pues, de este señor? ¿Qué puede esperar? ¿Qué más se podía esperar? Por eso, a ver, pero vamos a analizar ya sociológicamente de quién es la culpa. Del sufragante, pues. Pero del, propone, pero del partido que le propone también, pues, doctor. Ah, sí, pues también, pues, obvio, lógico. Totalmente de acuerdo con usted. Hay una corresponsabilidad. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay una corresponsabilidad. En eso estamos de acuerdo. Vamos avanzando. Vayamos un poquito al asunto ya. Con un político como usted hay que hablar de política, por supuesto, ¿verdad? ¿Usted de pronto estará en la lista para asambleísta por el Partido Social Cristiano? ¿Qué dice? No, no, señor. Yo estoy muy dedicado a mi profesión. Estoy dedicado a ver pacientes, a recuperarme, porque del terremoto no nos recuperamos y nos cayó esta pandemia. Sin embargo, tengo pasión por la política, tengo pasión por servir, y a mí se me puede acusar de todo menos de pillo, ni de tonto, ni de vago, y yo quisiera servir al país. Y por eso estoy planteando una propuesta de un gran acuerdo nacional por la salud y la vida. El Ecuador quiere paz y el Ecuador quiere trabajo. Y con un lema que yo lo he repetido toda mi vida: orden, disciplina, honestidad, y ahora añado limpieza. Le repito: orden, disciplina, honestidad y limpieza. Esos eslogans suyos podrán ser asumidos por el señor de Vos, que está deshojando margaritas para ser o no ser candidato. ¿Qué piensa usted? Yo quisiera ser candidato también. Y ahí se lo dejo. Tómelo como quiera. ¿Pero qué piensa del señor de Vos? Que es su Yo compañero, respeto, el compañero de partido. todos tenemos derecho a ser candidatos. Pero Por todavía eso no la se anima a Constitución es muy decirlo, no se clara. anima. No se anima ¿Perdón? todavía, no se anima todavía a decir que sí va a Ay, ser no candidato. conozco. Ay, no sé. Yo no converso con él hace mucho tiempo. Pero usted No sigue conozco. siendo, No, no, no. pero usted sigue siendo social ¿Perdón? cristiano. Usted sigue siendo social cristiano. Es mi tendencia ideológica, más no mi filiación. Creo en la libertad. ¿Cuáles serían, Creo en el capital con fin social. usted qué piensa como político, como médico, como ciudadano, como exdiputado? Es un reto sumamente grande para el próximo presidente de este país, para los próximos asambleístas. ¿Cuál debería ser una especie de proyecto de país? Para mí la prioridad A1A de un político, y por eso usted que me preguntaba por mi filiación, yo formé un movimiento que se llama Movimiento de Acción Cívica Humanista por la Ética, el Trabajo y la Equidad. Siglas de Machete. Le repito: Movimiento de Acción Cívica Humanista por la Ética, el Trabajo y la Equidad. Un lindo nombre. Y la visión que tenemos es una visión patriótica de gente que quiere servir a la patria con ese sentimiento humanista. Porque el mundo va a cambiar, ¿eh? Después de este COVID, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar, eso sí se lo digo claramente. Y va a cambiar para bien. No va a cambiar para mal. Dígame. Doctor, ¿cómo podría ofrecer una vacuna para la corrupción? El antídoto debe ser generalizado, debe ser de toda la gente, porque hay que saber votar, pues. Si usted no sabe votar, mientras en Latinoamérica todavía se compra el voto, en México, en Argentina o en el Ecuador, mientras se compre el voto, no va a haber una democracia pura. Mientras usted vaya a una comunidad y el sufragante lo chantajea a usted, pidiéndole zinc para una casa o para una capilla, qué sé yo, no va a haber una verdadera democracia. Entonces, esto nace por la educación civil, de normas, procedimientos basados en la moral y la ética, que lamentablemente ya no son cátedra en las escuelas y colegios. Y hoy por hoy todos estamos, todos absorbidos por el celular y por las falsas noticias que existen en las redes sociales, ¿no? En su gran mayoría. Entonces, doctor Viteri, para esa vacuna que funcione como me lo propone mi compañero Galo, deberíamos comenzarles vacunando y vacunándole fuerte a los políticos, pues, a los dirigentes. A ver, en este conversatorio que hemos tenido esta tarde, hemos hecho un muy buen diagnóstico epidemiológico. Eso se llama... también, ¿no?
Eso se llama semiología política. La semiología es la ciencia más linda de la medicina. Es la especialidad más linda de la medicina, la semiología. Entonces hay la semiología política también, el análisis de signos y síntomas. Y el síntoma más grave que hay en el país es que todo está podrido, todo está contaminado. Entonces hemos sacado como conclusión que se necesita un antídoto, una vacuna para la corrupción. ¿Cuál es la vacuna para la corrupción que proponemos? Un gran pacto por la salud y la vida. Y en este pacto, lo principal es inculcar en la gente la producción, el trabajo, la paz, que es importantísimo, y sobre todo la honestidad. Un Ecuador productivo, un Ecuador creativo. Yo le añado aquello con empresarios éticos, solidarios y honestos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y con políticos que también Pero tengan las características. Es que la corrupción no es tan solo en la clase política, pues. Ni tampoco y hoy por hoy en esta pandemia. No solo en el sector público, también en el sector privado, doctor Vitelli. Claro, pero sí, a ver, pero si lo más claro se dejó ver fue en esta pandemia, pues. En esta pandemia, para que ustedes tengan una idea, más caro era comprar alcohol para desinfectar que comprar whisky. Es decir, el whisky estuvo más barato que el alcohol para desinfectar. Y un oxímetro, este oxímetro de pulso que tiene aquí, este oxímetro que es para ver cuánto satura usted de oxígeno. Antes de la pandemia costaba 40, 45 dólares. Llegó a costar 100 dólares en la pandemia. 100 dólares. Un termómetro digital para medir la temperatura. Este termómetro, que por cierto estoy bien, este termómetro que costaba 30, 35 dólares, hoy por hoy lo quieren vender a 100 dólares. Entonces el sector privado también quiso hacer feria y eso también es corrupción. Correcto, doctor. Ha sido un diálogo ameno. Espero que se haya sentido cómodo. Tendremos otra oportunidad de conversar más profundamente en temas médicos y políticos. Un gusto. Buenas tardes. Espérese, no se vaya. No se vaya. Hablemos de la vacuna. A ver, de la vacuna, a ver, bueno, ¿qué dosis les ponemos a los próximos candidatos a la presidencia? A ver, usted como médico, ¿qué dosis le pondría? A ver, yo era muy escéptico en el tema de la vacuna, pero ya la Universidad de Oxford ya la tiene muy adelantada. Pero hoy día hemos llegado a la conclusión de que el país necesita un antídoto, una vacuna para la corrupción, y eso tenemos que construirla entre todos. Medios de comunicación, clase política, médicos, empresarios, sociedad civil, todos juntos. Y empezando por saber sufragar. Muchas gracias al doctor. Gracias a usted, que tenga una buena tarde. Médico manabita, quien nos ha atendido en su provincia, en el cantón Sucre, para hablar amenamente de la corrupción, de la medicina, del antídoto y del futuro. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. A usted, gracias. Hasta luego. Hey, tú, ¿tienes problemas con tu impresora? Berwin Sistemas, con 15 años de experiencia, es la solución. Somos especialistas en mantenimiento de todas las marcas y soporte técnico de impresoras, computadoras, portátiles de todas las marcas y modelos. Además, ventas por mayor y menor de impresoras, sistemas de tinta continua, chips de tóner, cargadores de laptop y otros con precios de importación. Visítanos en nuestro local, Avenida El Inca E702, diagonal al Colegio de América. Teléfono 2250-200, celular 0999-607734. Berwin Sistemas, la solución perfecta. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.